Hola, soy Javier Noel, doctor en Ciencia de la Educación y naturópata, y en este audio vamos a estar hablando sobre el importante tema de las grasas. Las grasas fueron muy satanizadas en la segunda mitad del siglo XX. Casualmente fueron satanizadas en el mismo momento en que se comienza a expandir la producción y consumo, distribución y consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. Para abordar el tema de las grasas, vamos a recordar el sistema NOVA, que es el sistema de clasificación alimentaria que impulsa la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2015 en particular. Este sistema parte de la comprensión de que los parámetros alimentarios creados en el siglo XX son hoy insuficientes. En particular porque lo que se consumía en el siglo XX y lo que se consume hoy en día ha variado significativamente. Lo principal es que ha variado por el procesamiento. Se han desarrollado una gran cantidad de tecnologías de alimentos vinculadas al procesamiento y más de 40.000 sustancias para preservar, texturizar, dar color, sabor, entre otras cosas. Bien, por lo tanto, los parámetros tradicionales, unos por ejemplo el desarrollado a partir de la bioquímica, que tiene que ver con los macronutrientes y micronutrientes, no son suficientes, porque hay que ver el nivel de procesamiento de los alimentos. La Organización Panamericana de la Salud reconoce que las primeras causas de mortalidad y morbilidad son enfermedades crónicas no transmisibles que generan entre 40 y 60 millones de muertes al año, y estas enfermedades están relacionadas a los alimentos, en particular alimentos procesados y ultraprocesados, que son la base de la alimentación de la mayoría de las poblaciones actuales. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud comprende y explica que después de la segunda mitad del siglo XX, la expansión de esta industria alimentaria, donde se usan en exceso productos procesados y ultraprocesados, fue modificando los hábitos de consumo, por un lado por la publicidad, el mercadeo, por el otro lado por el desarrollo de industrias en todo el continente, en el caso americano, y bueno, pues por supuesto inclusive por el financiamiento de estas grandes corporaciones a distintos tipos de contextos, inclusive contextos académicos, donde los mismos técnicos, tanto de las áreas de la alimentación como de las áreas de la ciencia de la salud, fueron influenciados por estas corporaciones. Ahí comienza un interesante problema y un interesante malentendido sobre las grasas saturadas. El doctor Mercola, que actualmente es un personaje bastante activo por las redes sociales en Estados Unidos, plantea que este problema o esta confusión del problema de las grasas saturadas y asociarlas a las enfermedades crónicas se desarrolló en la década de los 50, ya que a partir de esa década empezaba un aumento impresionante de personas con enfermedades crónicas. Esto se asoció al consumo de grasas, pero lo que en realidad se sabe es que no es la grasa saturada como tal, sino son las grasas trans. La mayoría de los aceites que se utilizan en la industria, inclusive en las casas, son grasas trans. ¿Qué son grasas trans? Son grasas que han sido modificadas química y físicamente de una forma tal que el organismo ya no las reconoce como grasas. Esto generó entonces la idea de que las grasas son muy dañinas y tiene como lamentables consecuencias que en gran medida hay personas con déficit de consumo de grasa. Y este déficit de consumo de grasa está también asociado a enfermedades neurológicas, por ejemplo. Recordemos entonces cuáles son las funciones de las grasas. Las grasas no solamente dan energía, como los carbohidratos, que también son fuentes de energía, sino que también tienen funciones estructurales. La membrana celular es grasa. Eso significa que si no hay suficiente consumo de grasa, pues tenemos también una calidad de la celular deficiente. Y la célula es la unidad básica funcional del organismo. Eso va a generar una gran cantidad de problemas. Bien, los sistemas neurológicos, las neuronas en gran medida también son grasas, ya que también son células especializadas en el tema neurológico. Las hormonas, el sistema endocrino también funciona gracias a las grasas. El sistema gastrointestinal también
Es decir, que no solamente cumplen un papel de generar energía, como el caso de los carbohidratos, sino que también es parte de nuestro cuerpo, que es agua y es proteína, es también grasas. Bien, entonces, inclusive lo hemos planteado en otros audios, que con todo este tema del desarrollo de la dieta keto o cetogénica, que fue una dieta creada principalmente como en la clínica, en la investigación científica, para tratar problemas metabólicos como la diabetes, y luego fue utilizado para otra cantidad de problemas. Esta dieta nos permitió entender la importancia de las grasas y que el organismo puede perfectamente, y es conveniente en algunos contextos, que haya un aumento significativo de grasas, inclusive grasas saturadas. Ahí entra, por ejemplo, el problema del coco, ¿no? La grasa de coco. Por muchos años, el aceite de coco, el consumo de coco fue mal visto, e inclusive habían especialistas que en su ingenuidad asociaban el consumo de coco con enfermedades crónicas, pero cuando tú ves en los indicadores y la cantidad de coco que se puede consumir o aceite de coco que se puede consumir en las poblaciones es realmente o significativamente menor al aceite de maíz, de soya, canola, etcétera, etcétera. Así que empieza a develarse toda esta confusión con los grandes avances comunicacionales, investigativos, científicos, terapéuticos y con el uso de grasas saludables. De esta forma, y comprendiendo esto, entonces, es importante que estemos siempre atentos al consumo de grasas saludables. Que además eliminemos ese miedo a las grasas que se nos ha introyectado desde muy pequeños, creyéndonos o haciéndonos creer que no consumir grasa es adecuado. Por el contrario, y además aunado a esa creencia, lo que en general se distribuye, se impulsa y con una gran propaganda es el consumo, por ejemplo, de aceite de maíz, o aceite de soya, o aceite de canola, o aceite de girasol. ¿Cuál es el problema de todos estos aceites? Que requieren una gran cantidad de aditivos sintéticos, han sido modificados físicamente a altas temperaturas, se convierten en una grasa trans, modificándolas químicamente, por lo tanto el organismo no las reconoce. Y aparte de eso, pues evidentemente están repletas de aditivos sintéticos, como derivados de petróleo. El hidrobuxiltolueno, por ejemplo, es uno de ellos, que es un preservativo importante, así como ese hay muchos otros aditivos que están realmente asociados a enfermedades crónicas. ¿Cuál grasa entonces consumir? Bueno, si vamos a utilizar aceites, que en la culinaria es importantísimo, en la cocina es muy importante los aceites porque los aceites nos van a permitir aderezar, hacernos comidas más gustosas. ¿Sí? Además, intuitivamente el organismo busca, le gusta, pide ese tipo de alimentos. Bien, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo que tenemos que hacer es buscar las mejores opciones de, por ejemplo, aceites. Los mejores aceites son de coco, de ajonjolí o sésamo, ¿sí? Y de oliva, porque estos alimentos, estas plantas, estos aceites, no tienen la problemática asociada a utilizar aditivos sintéticos para su procesamiento, o para su preservación, o para blanquearlos, o para desodorizarlos. Bien, todos esos procesos se hacen con aditivos sintéticos bastante dañinos. Mientras que el coco, el ajonjolí o sésamo y las olivas son alimentos que no requieren ninguno de estos aditivos. Otro elemento importante es que prefiramos los que son prensados al frío, en particular el de oliva. Mientras que el coco y el sésamo o ajonjolí tienen tolerancias a altos, calor, para utilizarlo para la cocina, inclusive toleran bastante calor sin deteriorarse. El aceite de oliva, en cambio, es mucho más sensible al calor, por lo tanto no se recomienda el aceite de oliva para cocinar, sino se recomienda más para aderezar. Mientras que el de coco y el de sésamo o ajonjolí sí son muy adecuados para cocinar, para sofreír, para saltear, para múltiples preparaciones. Además son muy sabrosos. Algunos de los problemas que podemos tener es que en algunos contextos, como en el caso venezolano, pueden verse muy costosos o no conseguirse con tanta facilidad en ciertas regiones. Eso es un problema ciertamente que hay que ir afinando, y por eso nuestra visión de nutrición holística plantea que hay una visión completa, compleja, adecuada, pero que tenemos que adaptarla según los recursos disponibles. Bien, pero no solamente están en los aceites, las grasas están en muchos otros alimentos, por ejemplo en el agua de coco, en el pulpa de coco, en el aguacate, en las semillas oleaginosas como almendras, merey o anacardo, también le llaman, o marañón. Tenemos la linaza, el ajonjolí.
Recordemos que siempre procuramos que sean lo menos procesados posible, que tengan la menor cantidad de sales, preservativos, etcétera, que en general tienen aditivos sintéticos que lo convertirían en un alimento procesado, inclusive en un alimento ultraprocesado. Por ejemplo, en la técnica que llaman garrapiñado, en el cual las semillas se les crea una cobertura dulce de azúcar e inclusive algunos colorantes. Eso ya ahí pierde su capacidad terapéutica. Lo ideal entonces es adquirir estas semillas oleaginosas de fuentes lo menos procesadas posible, lo más natural posible. Ese siempre es el criterio fundamental en cualquier sistema alimentario que realmente quiera ser saludable. Las semillas oleaginosas tienen cosas interesantes porque alrededor del 20% son aminoácidos esenciales que van a ser utilizados en el cuerpo para procesar las proteínas y de resto, en general, el 60% más o menos son grasas saludables. Bien, a diferencia de cereales y menestras o leguminosas o granos, que alrededor del 60% son pues en particular carbohidratos, y eso puede tener una gran cantidad de problemas, sobre todo de tipo metabólico, mientras que las semillas oleaginosas son grasas y son grasas saludables. Bien, eso también es importantísimo entonces para incorporarlo en nuestro conocimiento sobre las grasas y los alimentos que nos pueden proveer de las grasas de mejor calidad posible. Bien, aparte de eso, que es mucho más raro que las personas sean sensibles a semillas oleaginosas, mientras es más común que haya sensibilidad, por ejemplo, a los granos o leguminosas o a los cereales. Bien, entonces esto es otro plus interesante para seleccionar semillas oleaginosas de buena calidad. Obviamente, y volviendo al contexto venezolano, puede ser muy difícil, muy costoso, complejo, además sin controles sanitarios, hace que sea un poco más difícil la selección adecuada de los alimentos, pero pues tenemos que seguir haciendo ese maravilloso esfuerzo. En contextos como el venezolano, que aunque no hay ninguno de estos controles, tenemos el coco como un fruto maravilloso, que además su producción no requiere agroquímicos, ¿sí? Así que siempre tendremos un coco de buena calidad. Y el aguacate, que aunque sí puede haber contextos donde se usan muchos agroquímicos, cuando la consumimos, el aguacate sobre todo de temporada, pues en general los productores no utilizan muchos agroquímicos en su producción, porque tenemos unas buenas condiciones ambientales para su producción y cosecha. Bien, así que bueno, ahí tenemos varias opciones interesantes, importantes para el consumo de grasas saludables, que es fundamental. Recordemos entonces que tenemos tres grandes macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos. En los sistemas tradicionales se habla de que alrededor del 60% es carbohidrato y un 20% de grasas y un 20% de proteínas, o un poco menos de proteínas. Sin embargo, cada vez está la tendencia de aumentar el consumo de grasas, ¿sí? Y como decíamos, repasando, este consumo de grasas no tiene por qué estar tan atento al problema de las grasas saturadas, sino más bien es estar atento a que no sean grasas trans con aditivos sintéticos. Eso es lo verdaderamente importante en cualquiera de los casos. Otra herramienta maravillosa que podemos obtener o tener a la mano para obtener grasa es la mantequilla clarificada o ghee, que es algo utilizado desde la antigüedad en la India y ha sido muy recomendado en los sistemas de medicina ayurveda. Bien, eso es importante, lo podemos hacer en casa si obtenemos una mantequilla de calidad, sin sal. La calentamos hasta el punto del hervor, apagamos candela, dejamos reposar y arriba queda una capa que va a ser retirada porque esa es donde está la mayor cantidad de toxinas, quedándonos entonces la mantequilla clarificada. Es deliciosa, sumamente saludable, muy recomendada para la salud neurológica, endocrina también. El problema que podemos tener es que la fuente de origen de mantequilla no sea adecuada. ¿Por qué? Porque si la leche ha sido producida por vacas que han sido alimentadas inadecuadamente o que se le han abusado el uso de antibióticos y hormonas, por ejemplo, para producir hormonas sintéticas para aumentar la producción de leche, obviamente esto no es un buen alimento. Entonces, lo ideal es que podamos tener acceso a mantequilla sin sal, que sea producida de animales que han sido tratados adecuadamente, sin maltrato animal, sin hormonas, sin antibióticos y que consuman pasto. Porque en las formas industrializadas
primero hay un gran maltrato animal, pero aparte de eso, ese maltrato animal se revierte en la salud, porque ese maltrato animal implica también darle alimentos no adecuados a las vacas, por ejemplo, que son animales que comen pasto, pues le dan otros alimentos no adecuados, inclusive huesos de vaca, se les da granos y eso genera unos grandes problemas de infecciones, de problemas gastrointestinales que requieren entonces la aplicación de muchos antibióticos que generan deterioro y que pueden quedar trazas en la leche. De igual manera, pues se inyectan hormonas de crecimiento acelerado en las ubres, las vacas, por ejemplo, para aumentar su producción de manera artificial, lo cual también puede estar asociado a una gran cantidad de problemas endocrinos en el ser humano, porque quedan trazas en la leche. Eso es otro problema, entonces, por lo cual cada vez más personas, en contextos como el nuestro, ven el veganismo como una opción, porque en el veganismo tú no utilizas ningún tipo de alimento de origen animal, más allá de los temas éticos, morales, religiosos, espirituales, está también estos temas de salud. Pero si tú estás en un contexto en el que donde hay un buen etiquetado, donde hay buenos controles sanitarios y donde efectivamente a las personas se les promueve el consumo se promueve la producción de este tipo de empresas de producción ecológica, pues evidentemente usted puede perfectamente dentro de un sistema alimentario saludable consumir ghee, preparar el ghee o obtener inclusive ya ghee previamente preparado. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que tenemos sobre el consumo de grasa. Recuerda la importancia de la grasa. Otra forma también de adquirir grasa es a través de la nutrición cutánea, que es a través del baño de aceite. Podemos utilizar baño de aceite con aceite de coco o aceite de ajonjolí. Nos juntamos todo el cuerpo de aceite y eso nos va a permitir perfectamente absorber aceite durante 30 a 45 minutos en la noche. Antes de acostarnos nos va a relajar, nos va a ayudar a prevenir y a tratar problemas de piel como hongos, resequedad, entre otras cosas. Y aparte de eso, pues por supuesto estamos absorbiendo gran cantidad de grasa. Y recordemos que las grasas tienen otra cosa importantísima, que es que nos permite absorber vitaminas. Por ejemplo, la vitamina E está en la grasa. Y hay otros micronutrientes que son lo que llaman liposolubles, es decir, que son solubles en grasa, que solamente pueden ser absorbidas en la presencia de grasa. Bien, así que por la piel también nosotros podemos absorber grasas saludables. Ahora sí, este es el fin de este audio en el que hablamos de la importancia de las grasas y tratamos de hablar de los mitos que han habido sobre las grasas.